Pablo, que la palabra more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto usted conoce de la palabra de Dios? Yo voy escribiendo mis libros y es interesante que voy escribiendo y el Espíritu Santo echa versículo y versículo y versículo y versículo y versículos. El pastor me dice, he leído libros cristianos y no tengo nada de palabra. Tus libros están llenos de la palabra. Pues claro, ¿de dónde vamos a tener la inspiración o ser de la palabra? Pero fíjese el detalle que Jesús dijo. El Espíritu Santo os acordará de lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo no te puede acordar de algo que tú no has leído y no lo has estudiado. Por ejemplo, ¿usted recuerda mañana, lunes? No, porque no hemos vivido. Solo se recuerda la mente, el cerebro, lo que usted ya ha vivido, lo que usted ha estudiado. Usted está predicando, sea campaña, sea lugares pequeños como aquí, sea campaña. En Colombia tuvimos 200,000 personas, 200,000. Son 2 veces el estadio Azteca lleno. Y usted está predicando a una multitud de esas. El Espíritu Santo te echa ilustraciones en la cabeza que de libros que tú has leído. Y te echa versículos y tú predicas y no está en el sermón. Y el Espíritu Santo, porque sabe la necesidad del momento. Las ilustraciones del momento que usted necesita decir. Yo estaba en México en la Plaza Valderas, en Ciudad Juárez. Y cuando terminó el culto, yo hice la invitación y había un chico de una camisa verde. Y yo le dije, tú, de camisa verde, Dios tiene un plan contigo. El muchacho se levantó y fue corriendo al altar, pero como una bala. Pero rápido. Y después cuando terminó, él fue a la mesita de los casellos. Y yo le dije, ¿por qué tú corriste? Tú saliste corriendo. Pues es que yo había dicho en mis pensamientos, fíjese bien que Dios conoce el intento de los pensamientos. Si es verdad lo que ese predicador brasileño está diciendo, él va a apuntar el dedo a mí y va a decir, tú de camisa verde, Dios tiene un plan contigo. Eso solo Dios puede saber. Tú solo puedes decir eso bajo lo que es la dirección del Espíritu. Entonces en Tailandia yo dije a Junior adentro del cuarto, Dios tiene que darme una sabiduría tremenda, porque ellos son budistas, y tú tienes que predicar 20 minutos, y tu traductor traduce 20, ya son 40, y la gente que no conoce a Cristo, nosotros podemos tener cursos de 2-3 horas aquí, gozarnos en el Señor, y bailarnos en el Señor, y cantar, pero los impíos no pueden pasar de 30 minutos de mensaje, porque ellos no soportan. Y Dios tenía que darte una sabiduría tremenda, porque tú tenías que predicar todo el Evangelio, desde el Génesis hasta la cruz de la resurrección, resumirlo en 20 minutos y predicar el Evangelio, y tu traductor transmitirlo. ¿Y cómo tú vas a subir a un púlpito en una nación de esta sin conocer la palabra de Dios? Eso es imposible. Esto es imposible. Es igual el jovencito que empezó a predicar. Claro, era muy joven, y Daniel y David están muy cerca. Y el jovencito dijo en el púlpito, y David oraba 3 veces al día. Y el pastor estaba en la plataforma y dijo, no es David, hijo, es Daniel. Pero la gente, gloria a Dios, y aleluya, porque hay gente que no oye lo que el predicador está diciendo. Y yo he notado que en su iglesia usted oye, usted presta atención. Los predicadores que vienen a su iglesia tienen que ser predicadores de verdad, porque hay iglesias que usted va y ellos no te dejan ni predicar. Pero su iglesia usted oye, usted está asimilando, usted está analizando, y eso es muy bueno porque usted ha sido entrenado por los pastores a oír, a discernir. Y si alguien dice algo que no es correcto, no es bíblicamente correcto, o dentro de la doctrina, usted sabe. Dámonos, yo fuimos a una iglesia en Massachusetts, que la gente empezó a saltar y saltar y saltar y saltar, y con los tacones de pegar, y el pastor me dijo a mí, salte usted también. Yo dije, un momento, yo vine a predicar, yo no vine a saltar. Vine a predicar, no sé, porque la gente no oía, no estaba acostumbrada a oír. Y el jovencito decía, y David oraba 3 veces al día, y el pastor aumentaba la voz, es Daniel, hijo. Pero la gente, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque hay que oír el mensaje. Y David oraba 3 veces al día, el pastor, es Daniel. Y entonces dijo el joven, y entonces esos hombres malos e envidiosos tomaron a David y echaron el foso de los leones. Cuando lo echó el pobre de David en el foso de los leones, ya era muy tarde porque ya lo había echado. Ahí se dio cuenta que es Daniel, y ligó Daniel, foso de los leones. Y para arreglar el sermón, el jovencito dijo, David, salte de ahí, hombre, ahí es el lugar de Daniel, los leones te van a comer, salte de ahí, ahí es el lugar de Daniel. Pero se le fue, se escapó. A cualquier predicador puede ir, pero no hay nada más extraordinario do que oír un predicador tremendo en la palabra. Yo voy a Los Ángeles a predicar cerca o aquí, o donde vamos y yo escuchando mensajes en el carro, porque uno tiene que alimentarse. Tú tienes que alimentar y comer para poder dar. ¿Cómo tú vas a dar sin comer? Pedro dijo, lo que yo tengo yo doy. No se puede dar lo que no se tiene.
La palabra de Dios dice en Isaías 55:11, presta atención. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. A 2000 años atrás, Dios respiró la palabra en el vientre de una virgen. La palabra nació, vivió, ejerció su ministerio, murió y resucitó. Y cuando regresó al cielo, no regresó vacía. La palabra regresó llevando tu nombre y el mío escritos en el libro de la vida. Él es la palabra, Cristo. Y cuando usted predica la palabra, usted tiene un poder extraordinario. La palabra, el predicador que predica la palabra de Dios es algo tremendo. Y el diablo sabe el poder que hay en la palabra. Fíjese que el diablo, la gente cree que él es tonto, que él es idiota. No, él no es tonto. La única idiotice y tontería que él hizo fue rebelarse contra Dios, que fue su destrucción. Pero él es inteligentísimo. Él ha creado cada secta falsa, cada religión falsa. Él ha creado las grandes religiones del mundo entero. Y fíjese, cuando Jesús terminó de ayunar, en la tentación, vino el diablo y le dijo, está escrito. Usó la palabra. Cuando él tentó a Eva, él no dijo a Eva, Dios no existe, porque él sabe que lo es, pues él fue creado. Él dijo, Dios no dijo eso. Él no negó que Dios dijo, y torció la palabra, pero Dios bien sabe que el día que comieres seréis como dioses. Él torció la palabra. Cuando él tentó a Jesús, como él sabe que en él no hay poder, él dijo, está escrito, di a esas piedras en son y pan. Jesús dijo, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó arriba del pináculo del templo, échate para abajo, porque está escrito, dará orden a sus ángeles. También está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. Si tú me adorares a mí, yo te doy todo, le enseño todo el reino. También está escrito, dijo Jesús, solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a él prestarás culto. O sea, el diablo dijo está escrito, Jesús dijo está escrito, también está escrito. Era un confronto de autoridad usando los dos la palabra, solo que había un pequeño detalle. El diablo la conocía intelectualmente y no lo obedeció, y Jesús era la palabra encarnada de Dios, era el verbo de Dios. Cuando usted conoce la palabra es poder. Cuando usted vive la palabra es una autoridad tremenda. Hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. Es la palabra logos, la palabra escrita, pero hay la palabra rema, la palabra revelada de Dios. ¿Qué es un rema? El rema cuando el predicador está predicando y Dios te habla por un versículo, y el versículo usted leyó la noche anterior, el mismo versículo cita el predicador, se dice Dios me está hablando, y usted apunta en la Biblia. ¿Qué es el rema? Por ejemplo, Jesús vino caminando sobre las aguas, Pedro lo vio, los 11 estaban dentro del barco. Jesús dijo, la traducción hispana dice, presta atención, Pedro dijo, si eres tú, di la palabra, pero si eres tú, ya expresa duda, si eres. El griego original, Pedro dijo, desde cuando eres tú, di la palabra, expresó fe. Y Pedro salió del agua y caminó sobre las aguas. Yo he visto predicadores criticar a Pedro, que no tenía fe, pero yo nunca he visto a ellos caminar arriba del océano Pacífico, nunca lo he visto caminar. Es muy fácil criticar. Y Pedro caminó porque hubo tres elementos. Él vio la palabra que era Cristo, él oyó la palabra y él caminó en la palabra en obediencia. Por eso cuando usted actúa en obediencia, cuando usted oye una palabra, sea el pecado que usted tiene que remover, los días de ofrenda que usted debe dar, cuando usted actúa en la palabra, esa palabra cambia. Y él caminó sobre las aguas, quizás los 11 quedaron adentro del barco, vas a hundir, vas a hundir, vas a hundir, pero él caminó. Cuando él quitó los ojos de Jesús y miró el mar, entonces empezó a hundir, porque él quitó los ojos de la palabra. El diablo lo que quiere hacer siempre con el cristiano es quitar tus ojos de la palabra. Y cuando él quita tus ojos de la palabra y que tú pones tus ojos, la economía está mal, la nación está en crisis, el diablo viene a ti y te dice, ¿cómo tú vas a dar los diezmos si tú tienes que alimentar a tu familia y tus hijos? Entonces el diablo te hace quitar tus ojos de la palabra y tú te empiezas a hundir. Por ejemplo, si usted tiene un carro y usted está haciendo el pago de los carros, si usted necesita ese carro para ir a su trabajo, lo último que usted quiere hacer es dejar de hacer los pagos. ¿Por qué? Porque el banco te lo va a quitar. El diablo sabe que si él te quita los ojos de la palabra, él te va a hundir, porque es la palabra que tiene poder. Palabra de Dios es la palabra que cambia.